¿Cómo transmitir a los estudiantes la importancia del estudio de nuestro pasado? Esto es sobre lo que vamos a conversar hoy, para tratar de generar además una idea de forma conjunta de cómo poder llegar a este objetivo, ¿no? Cómo contagiarles el entusiasmo y el interés por el estudio de nuestro pasado. Para esto vamos a revisar un poco, ¿no? Los aspectos más relevantes de la arqueología de Aysén, que es una arqueología riquísima, ¿no? Lo que nos va a permitir despertar el interés sobre la riqueza del pasado y valorar el patrimonio material de esta tierra. En este caso queremos complementarlo además con el libro que pueden descargar de forma digital sobre la arqueología de Aysén y los 12.000 años de ocupación de esta tierra. Uno de los aspectos más relevantes para tener en cuenta en la arqueología de Aysén es que es un territorio ecológicamente diverso que guarda una notable variabilidad de sitios arqueológicos. Son conocidas, como muchos de ustedes sabrán, sus pinturas rupestres en cuevas, como también las acumulaciones funerarias de piedra, conocidas como chenques. Pero la verdad es que existen más tipos de lugares de interés arqueológico y esto es una de las cosas que vamos a revisar. La geografía de Aysén y su influencia en la arqueología es notable. Las características geográficas como la topografía, el clima y la vegetación influyen marcadamente en el registro arqueológico y afectan cómo lo buscamos y qué posibilidades tenemos de encontrarlo. ¿No? Es un paisaje, como todos sabemos, un paisaje de contrastes, con estepas abiertas en el oriente, hasta densos bosques en las zonas lluviosas del occidente, ¿no? Y es en la costa también, como vemos en esta imagen, donde tenemos los mayores desafíos, ya que están condicionados el desplazamiento y la visibilidad. Entonces, ¿cómo es esta arqueología de Aysén y cómo se hace? Una vez en el campo, la ubicación y posición de las evidencias arqueológicas es uno de los datos más informativos acerca de las actividades humanas pasadas. En la imagen que ven en pantalla se observa la distribución de hallazgos arqueológicos, o sea, de puntos de interés arqueológicos. A veces pueden ser simplemente una herramienta o un desecho de la manufactura de una herramienta, y en otros casos puede ser una acumulación de piedras, como es un chenque, y lo que ven que son las líneas de colores son los lugares recorridos por los arqueólogos, esto en el área al este de la laguna Conchel en Mireguao. ¿Cómo realizamos este levantamiento del material arqueológico? Y después vamos a ir viendo por qué es importante hacerlo de esta manera. La ubicación y las características de encuentro, de hallazgo de las piezas arqueológicas son dos de las dimensiones de información más relevantes para poder interpretarlos correctamente a posteriori. La forma como se dispone la evidencia, sus asociaciones entre los distintos objetos y la relación con otros objetos, con otros elementos del registro, van a permitir elaborar una idea respecto a cómo llegaron a estar donde están. Otro de los aspectos relevantes en cómo hacer arqueología es la excavación arqueológica, y este podría ser uno de los aspectos con los que más, o de las actividades con las que más se nos asocia a los arqueólogos, si bien no es la única ni la principal, ¿no? Pero la excavación es probablemente una de las técnicas más comúnmente asociadas con la arqueología. Se basa en la remoción cuidadosa de sedimentos, registrando cada hallazgo con distintos grados de precisión y procurando siempre la recolección de la mayor cantidad de información sobre su contexto de hallazgo, ¿no? Entonces, por eso vemos que en las excavaciones arqueológicas vemos
de manera muy cuidadosa se van levantando, retirando las distintas capas de sedimento, ¿no? Para ir viendo, ir descubriendo la forma como se disponen las piezas que vamos encontrando, la ocurrencia de rasgos relevantes, por ejemplo, restos de un antiguo fogón, como vamos a ver en la siguiente imagen, o concentraciones de material, e incluso el eventual hallazgo de restos humanos articulados. En esta imagen, por ejemplo, nos muestra una estratigrafía, en este caso, de el sitio Cueva de la Vieja, en el valle de Ñiriguau, el sitio más antiguo de la región de Aysén. Lo que vamos haciendo los arqueólogos es la lectura de las capas estratigráficas, que es un proceso de interpretación que se realiza durante la excavación arqueológica, y es a través del cual se busca comprender cómo, cuándo y a qué ritmo se produjo la depositación de los sedimentos. Los sedimentos, a su vez, envuelven los materiales arqueológicos y son el contexto para los hallazgos cuando estos están enterrados, ¿no? Su estudio minucioso permite entender el paso del tiempo, las relaciones entre los elementos y por qué se preservaron algunos y no otros, ¿no? En condiciones ideales, por ejemplo, los sedimentos ayudan a conservar los materiales orgánicos como restos de animales y de plantas, pero también son en sí mismos una gran fuente de información que nos permite dar cuenta del ambiente del pasado, y ya que sus características nos revelan cómo se formó el sitio. Acá, por ejemplo, en la imagen, lo que vemos arriba a la derecha, vemos un fogón, vemos distintas fechas, distintos números, ¿no? Que corresponden a fechas antes del presente, por eso vemos ese BP, es before present, antes del presente, que son los momentos de ocupación que se pudieron identificar en este sitio arqueológico. Y eso nos da el paso a otro aspecto muy relevante de la arqueología, que es el estudio del tiempo, que resulta casi una obsesión para cualquier disciplina histórica que busca explicar qué ocurrió en el pasado. En arqueología recurrimos principalmente al método del carbono 14, que mide cuándo un determinado organismo dejó de absorber este isótopo de la atmósfera, es decir, el momento de su muerte. En estos casos que vemos acá, esas fechas corresponden a restos de carbón, ¿no? Que es uno de los materiales que puede ser fechado porque en algún momento estuvo vivo, como la madera que vemos hoy en día. Pero ¿cuáles son los hitos principales del pasado de Aysén, ¿no? Y vamos de a poco viendo y reconstruyendo cómo a través de estos restos materiales que encontramos podemos reconstruir un pasado desde muy remoto hasta un pasado más reciente, ¿no? Entonces de a poquito vamos uniendo los distintos puntos y cómo eso va enriqueciendo nuestra discusión y nuestro propio conocimiento de este pasado. Y este pasado deja de ser objetos independientes como los que podemos ver a veces en un museo, ¿no? En donde vemos cada objeto como por separado y cómo a través de la arqueología lo podemos ver como un relato, una historia que cobra sentido y va uniendo estos distintos puntos, ¿no? Como un rompecabezas, y va mostrándonos un relato coherente sobre lo que fue. Todos nosotros vivimos en Patagonia, ¿no? Y es importante entender, ¿no? No solamente el poblamiento de Aysén, sino entenderlo en relación a otras regiones y sitios cercanos. El primer poblamiento de Patagonia fue un proceso lento de miles de años, a través del cual los grupos que se conocen como cazadores-recolectores fueron ocupando distintas áreas. Al principio se habitaron los espacios más atractivos, por supuesto, y más cercanos a las rutas de más fácil movimiento, que esto fue hace más o menos 13.000 años atrás. En la imagen vamos viendo también algunas fechas, en este caso expresadas en kiloaños. A eso hay que sumarle
los ceros correspondientes. Entonces, por ejemplo, vemos bien al sur el sitio Tres Arroyos, ¿no? Donde dice 12.6 Ka, esos son 12.600 años antes del presente, ¿no? Entonces, al principio se habitaron estos espacios más atractivos y áreas como la región de Aysén, que fueron más cercanas a los glaciares que ocupaban gran parte de Patagonia, tardaron un poco más en volverse ecológicamente atractivas y en desarrollar ambientes con recursos idóneos para la vida humana, ¿no? Estos sectores fueron visitados alrededor de 12.000 años atrás por primera vez. El primer sitio que les comentaba era el sitio Cueva de la Vieja en el valle de Ñirehuao, ¿no? Cerquita a un sitio que seguramente también han oído nombrar, que es el sitio de Baño Nuevo. Después de estas primeras incursiones, la región y otras regiones similares empezaron a ser visitadas con mayor frecuencia, y esto es lo que vemos en la arqueología, como después de esta época empezamos a encontrar más sitios y evidencias arqueológicas, ¿no? Y los sitios más antiguos de Aysén que estuvimos hablando, dos son los yacimientos arqueológicos que datan de data más antigua en la región. Uno es el mencionado Cueva de la Vieja y el otro es el sitio del Chueco que vemos en esta imagen, que se ubican respectivamente, como dijimos, en el valle del río Ñirehuao y en este caso en el valle del río Cisnes. Ambos se localizan en ambientes de estepa, más hacia el este, ¿no es cierto? Mientras que el primero tiene una antigüedad máxima de 12.000 años, las ocupaciones más profundas de este sitio que vemos en la imagen alcanzan los 11.500 años atrás. Sus evidencias muestran ocupaciones humanas breves, probablemente de grupos muy pequeños, que ocuparon los reparos rocosos para emplazar sus campamentos de paso al momento de estar explorando por primera vez estos espacios. En estos sitios se encontraron pocas herramientas y algunos restos de fogones que fueron registrados en lo más profundo de los depósitos, que fue lo que se fechó, donde se inició la presencia humana. Cuando hablamos de esta ocupación antigua y mencionamos, por ejemplo, los glaciares que ocuparon esta parte de Patagonia, trabajamos también, es importante decir que trabajamos también con especialistas de otras disciplinas que estudian el paisaje antiguo. Entonces, ¿qué pasó con estos glaciares, antiguos lagos y la transformación del paisaje? La región de Aysén estuvo en gran medida cubierta por grandes glaciares durante la última era de hielo. Esto es bien importante como para tratar de imaginar, tratar de hacernos cuesta profundizar a uno en tantos años, cuando uno está acostumbrado a pensar en un año, incluso hoy en día pensamos en épocas de pandemia, que desde marzo nuestra vida como se modificó ampliamente y nos cuesta a veces pensar cuando se nos hacen 8 meses una eternidad, no 8 o 9 meses una eternidad, pensar en 12.000, 16.000 años es una cosa que cuesta proyectarla en la mente, ¿no? Y también esto lo podemos llevar al paisaje cuando nos enfrentamos, por ejemplo, en el mirador de Ñirehuao, si nos sentamos en el mirador ahí antes, en donde vemos todo el Valle de la Luna, antes de Ñirehuao, y podemos pensar tratar de imaginar cómo era este ambiente. Y eso, como ven en la imagen, ahí está, se ve el Valle de Ñirehuao, el Valle del río Cisnes, ¿no? Y se ve cómo era a lo largo del tiempo, ¿no? Entre 14.000, en este caso, entre 14.600 y 12.900 años atrás, lo que vemos en la imagen de la izquierda, una reconstrucción de la máxima extensión de los lagos en el Alto Cisnes y Alto Ñirehuao. Estos grandes glaciares que ocuparon la región de Aysén formaban represas de hielo que retenían grandes masas de agua formando estos lagos en sus márgenes, ¿no? Una pregunta arqueológica que hemos investigado es si los primeros pobladores de los cuales estuvimos hablando alguna vez conocieron estos grandes lagos. Al parecer, la respuesta en esta zona es no.
Cisnes y Ñireguao, ya eran valles fluviales, como los conocemos hoy en día, hace cerca de 12.900 años atrás, como lo vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Casi un milenio antes de que llegaran los primeros humanos a la región. Otro de los aspectos importantes es los cambios climáticos que vemos en Aysén. Así como cambiaron los paisajes, también cambió el clima, y a través del estudio de las partículas de polen que guardan los sedimentos en los lagos y pantanos de la región, hemos podido reconstruir cómo evolucionó la vegetación, ¿no? Contando las especies representadas en el polen, se pueden identificar si es que en algún momento dominaron en un mismo lugar plantas de estepa y después fueron reemplazadas por árboles que conforman el bosque. Esta variación a lo largo del tiempo nos muestra cómo en un mismo punto cambió la precipitación y la temperatura y por lo tanto cambiaron los ecosistemas y el clima. Estos estudios también nos muestran si en algunos momentos el bosque fue más denso o fue más ralo. En esta imagen se ven dos registros de polen, el del lago El Yaman y el de Mallín el Embudo, en la cuenca del río Cisnes, que en conjunto cubren 19.000 años de información ambiental y muestran cómo de un ambiente muy seco y frío durante el fin de la era glacial pasó hace cerca de 8.000 años a formarse el bosque de Aysén. También se observa que este bosque no siempre fue igual, sino que tuvo momentos de mayor densidad y otros de mayor apertura. Otro de los aspectos que estudiamos los arqueólogos, ¿no? Tiene que ver con los mamíferos que habitaban la región de Aysén y que hoy están varios de ellos extintos. Los registros más ricos en este sentido provienen del sitio Baño Nuevo 1 en el valle de Ñireguao. En los depósitos de este sitio más profundo se encontró una gran diversidad de huesos que testimonian la riqueza de la fauna de hace 13.000 años. Esto que vemos en la imagen es una reconstrucción artística realizada por el doctor Patricio López, que muestra algunas de las especies ejemplares de este sitio, ¿no? En el centro observamos un Archaeopteryx u oso cavernario que ha cazado un Hipidium, caballo nativo de América. Este fue posiblemente uno de los predadores más altos en la cadena alimenticia y como tal se encuentra rodeado por varios Lucicionabus, zorro más grande que el actual Colorado y que posiblemente carroñaba sobre los desperdicios que otros animales dejaban. Uno de los propósitos tras la excavación arqueológica, como comentamos en esta reconstrucción del relato de la vida pasada, es entender cómo los seres humanos habitaron los espacios. En el caso de los cazadores-recolectores, la excavación cuidadosa de cuevas y el mapeo, como mencionábamos antes, de cada una de las piezas, permite formarse una idea de las actividades realizadas. En esta imagen se muestra una reconstrucción interpretada, por supuesto, de la escena que pudo haber ocurrido hace 12.000 años atrás en el sitio Cueva de la Vieja. Como en una pequeña superficie se juntaron varios miembros, ahí los estamos viendo como sentados en el piso, como si los miráramos desde arriba, y que realizando unas pocas actividades en torno a un fogón que vemos en el medio, tallaron algunos instrumentos, usaron otros y descartaron otros más. El espacio era reducido y pero eso no fue una limitante. Pero todas las pistas, digamos, todas las piezas que encontramos son evidentes al ojo humano, no todas. Entonces, ¿cuáles son otros de los aspectos que podemos encontrar en un sitio arqueológico que no son directamente visibles al ojo humano, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Porque el deterioro de los materiales con el paso del tiempo hace que muchos desaparezcan. Algunos desaparecen, ¿no? Y otros se vuelven tan pequeños, tan deteriorados, que no se pueden ver al ojo humano, pero se pueden ver al microscopio. Para resolver esto, la arqueología, además de esta excavación, recurre a tomar muestras muy pequeñas de sedimento que se someten a una variedad de análisis que nos dan algunas pistas cuando estas no son evidentes.
Una de las técnicas que nosotros hemos usado es la micromorfología, ¿no? A través de esta técnica se observan los sedimentos para entender, consolidados, para entender cómo fueron depositados, en qué ambiente y cuáles fueron los procesos posteriores que los alteraron. En esta imagen, por ejemplo, se muestran evidencias microscópicas, ven la escala en micrones, que nos hablan de la subsistencia de los pobladores antiguos de la región. Esto corresponde al sitio Cueva de la Vieja y ahí podemos ver huesos quemados, burnt bone, podemos ver carbón, charcoal, y podemos ver pequeños desechos de la talla, como vemos ahí el microflake, microlaspas. ¿Cuáles son algunas de las evidencias ahora sí visibles macroscópicamente de este pasado de Aysén? A diferencia de los restos orgánicos que se preservan menos, las piedras sobreviven mejor al paso del tiempo y por eso son una de las evidencias más conspicuas que encontramos. Es por esto que uno de los principales materiales que dan cuenta de los primeros pobladores son sus herramientas de piedra y las basuras del proceso por el cual fueron talladas. Y aquí en la imagen vemos algunas evidencias o algunos dibujos técnicos de estas piezas. Otras herramientas que los antiguos habitantes llevaban consigo, las vemos aquí, por ejemplo, imágenes de las puntas de proyectil, en este caso tan características como estas imágenes, estas puntas cola de pescado, ¿no? Y estas, junto con los litos discoidales, son formas propias de los primeros habitantes de Patagonia. En este caso han sido registradas en sitios como Vega Colchel, en el valle del río Ñireguao, pero al encontrarse en la superficie no han podido ser asociadas a material orgánico para un fechado de carbono 14. Entonces, ¿por qué decimos que son de las ocupaciones más tempranas? Porque se conoce la antigüedad en otros sitios de Patagonia, como por ejemplo en Magallanes. Entonces se asume que corresponden a parte del instrumental de los primeros pobladores. ¿Qué impacto tuvieron sobre los ecosistemas estos primeros pobladores? Desde el ingreso de los primeros humanos a la región, vemos que generaron un impacto en los ecosistemas que habitaron. Esta imagen corresponde a un estudio en el Alto Río Cisnes, en donde mostró que los cazadores-recolectores no ocuparon la zona de manera continua, y ahí vemos los sitios arqueológicos y las edades, pero que en los momentos cuando la habitaron ocurrieron precisamente incendios en el valle, y cuando estos estuvieron ausentes, los incendios no ocurrieron. Entonces, en esta imagen vemos las acumulaciones de partículas de carbón contadas en el lago que mencionábamos, el lago Yaman, desde donde se sacó una muestra continua que cubre los últimos 19.000 años. Y los fuegos vemos que solo se iniciaron cuando llegaron los humanos hace 11.500 años atrás. Uno de los aspectos más interesantes también es que en momentos donde no hubo humanos, como entre los 8.000 y los 7.000 años, las partículas de carbón y por ende los incendios también cesaron. ¿Y qué evidencia tenemos de los restos humanos más antiguos de Aysén? En este caso corresponden a un total de 10 individuos excavados de los depósitos de la cueva de Baño Nuevo en el valle de Ñireguao. Todos estos datan de hace 10.200 años atrás y corresponden a los individuos más antiguos de los que se tenga noticia de toda Patagonia. Hay adultos masculinos y femeninos, adolescentes y recién nacidos. Las excavaciones en este sitio de estos restos humanos mostraron que fueron cuidadosamente enterrados alrededor de todo el borde y del fondo de la cueva, la cual fue usada como espacio fúnebre. No se sabe la razón exacta para la muerte de todo este grupo y si ocurrió por una sola causa o si la cueva fue utilizada para fines fúnebres en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, el hecho de que sus análisis directos de carbono muestren una antigüedad idéntica para todos, nos hace preguntarnos sobre las posibles causas que explicarían cómo murieron todos al mismo tiempo o quizás a lo largo de una generación. ¿Qué aspectos
sí podemos conocer de los restos humanos. Por ejemplo, qué comían los habitantes de Aysén. Y esta es una de las ventajas de contar con los restos de Baño Nuevo 1, y es que se haya podido realizar análisis químicos a sus restos óseos. Estos análisis se denominan de isótopos estables y no solo se han realizado sobre los restos humanos, sino también sobre restos de varios animales de la región. Los resultados de este estudio muestran que los antiguos habitantes de Aysén tenían una dieta bastante diversa, es decir, que no consumían un solo animal de manera preferencial, sino que probablemente incorporaban junto con el guanaco pequeñas presas como zorros, piches y aves. Y las piedras que mencionábamos, ¿de dónde provenían las rocas más preciadas? Una de las rocas preferidas para tallar herramientas líticas corresponde a la obsidiana. Esta es una roca de origen volcánico, con las mismas propiedades de fractura del vidrio, es decir, que cuando se talla, se le puede dar formas deseadas por su ejecutor, y produce filos muy agudos, y por ello se usó en la confección de puntas de proyectil principalmente. Si bien se encuentra frecuentemente en algunos sectores de Aysén, que ustedes habrán visto, no hay fuentes muy aprovechadas en la región. Sin embargo, conocemos que su uso data desde hace 10.000 años atrás, y análisis geoquímicos han permitido saber que eran traídas desde áreas muy distantes, como vemos en este mapa, incluso entre 300 y 400 kilómetros al suroriente y nororiente respectivamente. Hasta ahora hemos hablado de las estepas, pero también la ocupación de los bosques. ¿Cuándo comienza este espacio tan importante de la ocupación de Aysén? Y sabemos hoy que hace aproximadamente 6.000 años atrás los grupos humanos que poblaron esta región ampliaron los espacios que usualmente habitaban y se internaron en los bosques. Varios son los sitios que nos muestran este fenómeno, como el Ero Fontana, Cueva Las Guanacas en el Valle del Río Ibáñez y el más antiguo registrado hasta el momento, Alero Las Quemas en el río Cisnes. Probablemente estos sitios en el bosque se habitaron como parte de la ocupación estacional de las poblaciones que vivían más permanentemente en el este. Y esto también lo vemos a través de los materiales que se recuperan y de las huellas microscópicas del trabajo de la madera, uno de los recursos más evidentes que se pueden aprovechar al interior del bosque, ¿no? Para ello se realizan observaciones con lupa binocular sobre los bordes de los distintos instrumentos, como vemos marcado aquí con puntitos. Estos estudios muestran que, entre otras cosas, las herramientas guardan trazas del daño que produce, en este caso, la madera y otras sustancias duras, al usar sus filos para tareas como descortezar, extraer ramas y dejar superficies lisas. ¿Y cuándo se inició la ocupación de las islas del archipiélago del oeste de Aysén? Precisamente en la misma época en que empezó a ser ocupado el bosque, observamos los indicios iniciales de la ocupación de los archipiélagos por grupos canoeros. El sitio Guadies, Terraza, en el archipiélago de los Chonos, trabajado por el arqueólogo Omar Reyes, corresponde a la más temprana evidencia del poblamiento marítimo de la región. Estas islas nunca estuvieron unidas al continente después de la retirada de los glaciares, por lo que necesariamente se requirió de navegación para lograr su acceso y ocupación. Los suelos negros que se reproducen en las imágenes de la página siguiente muestran un depósito arqueológico muy orgánico, característico de estos sitios del bosque costero, en donde se excavaron las herramientas de los más tempranos pobladores del archipiélago, incluyendo muchas evidencias de obsidiana del volcán Chaitén. ¿Y cuáles son estas herramientas costeras? Habíamos dicho que poblar el archipiélago y estudiar el archipiélago presenta enormes desafíos. Poblarlo presentó enormes desafíos a los cazadores, recolectores, pescadores, diferentes a los de una adaptación terrestre. Por ende, las herramientas líticas muestran cómo dieron solución, por ejemplo, al distinto tipo de presas que estos ambientes ofrecían.
Las puntas del armamento de caza necesariamente fueron más grandes y gruesas para poder atravesar los cueros de los mamíferos marinos, más resistentes que los terrestres. Los sitios arqueológicos también nos muestran que uno de los recursos más explotados en el archipiélago fueron los peces, especialmente el jurel. Y un registro al que estarán, sobre todo aquellos quienes habitan la costa, muy acostumbrados a ver, es el de los conchales, que son una fuente de inmensa información arqueológica. Quizás uno de los recursos más explotados del archipiélago fueron los moluscos. Su exoesqueleto de carbonato de calcio se preserva muchísimo a lo largo del tiempo. Las reiteradas visitas a los mismos lugares hicieron que se acumularan las basuras de la recolección y consumo de los moluscos unas encima de otras. Y así es como se generaron montículos que a veces llegan a varios metros de altura y que testimonian cómo, a lo largo de miles de años, los cazadores recolectores marítimos depositaron en ellos los productos del mar. ¿Y qué sabemos del momento en que se empezaron a ocupar todos los espacios de Aysén? Hasta ahora hablamos de manera diferenciada de la estepa, de los bosques, de la costa, ¿no? Y la región de Aysén es tan grande y sus antiguas poblaciones fueron solo pequeñas bandas de cazadores recolectores, en algunos casos marítimos, que es posible pensar que nunca llegó a poblarse de forma continua en toda su extensión. Sin embargo, sabemos que hace cerca de 3.000 años atrás aparecen muchos sitios usados por humanos en distintas partes y que desde ese momento el territorio empezó a ocuparse de forma más intensiva. Esto que vemos en la imagen es un ejemplo, ¿no?, de una estratigrafía, nuevamente, así como habíamos visto la de Cueva de la Vieja en el Valle del Indehuao. Aquí vemos un sitio que es Cueva Los Carneros en el Valle del Río Chacabuco, en donde vemos las fechas más antiguas en la base de esta excavación, aproximadamente hace 3.000 años, que desde ese momento hasta el presente, hasta las ocupaciones ganaderas incluso, fue recurrentemente ocupado. Y en la imagen siguiente lo que vemos es algunas de las herramientas que vemos asociadas a esta ocupación. En los sitios arqueológicos con una mayor intensidad de uso aparece una diversidad de herramientas que caracterizan distintos aspectos de la vida cotidiana de los cazadores recolectores y que muestran el espectro de las soluciones tecnológicas desarrolladas por los antiguos habitantes de la región de Aysén. En esta imagen, por ejemplo, también de Cueva de los Carneros, vemos punzones de hueso que eran utilizados para distintas tareas vinculadas con la perforación, cuchillos líticos que eran utilizados para el corte de carnes y otras sustancias blandas, mientras que raederas como la imagen F y H y raspadores como la imagen B y C se usaban respectivamente para remover la grasa y tendones adosados a los cueros, así como para darles finas terminaciones a los toldos y las ropas. Habitar nuevos espacios involucró que también se ocuparan lugares de más difícil acceso, habíamos dicho, como los profundos bosques. El caso más ejemplar es el del sitio alero del Toro, en el sector bajo del río Cisne, casi lindando con la actual carretera austral. Las excavaciones en este lugar permitieron detectar ocupaciones reiteradas, diseñadas tanto para provisión de maderas como enfocadas en la caza del huemul y purú. Los restos en este sitio muestran cómo desde hace 2.800 años atrás el lugar constituyó un punto relevante en el mapa mental de las poblaciones que organizaron sus rutas de movimiento a lo largo del cauce del río. Y si bien hay muchos temas que por supuesto nos va a faltar abordar en esta síntesis muy resumida de la arqueología y la arqueología de Aysén, para ir terminando me gustaría mencionar algunos registros de la arqueología de Aysén que me parece que es importante destacar
y que no queden afuera de esta conversación, ¿no? Uno es el arte rupestre. Sabemos que el arte rupestre es una de las manifestaciones más notables de la arqueología de la región. Casi en todos los casos se trata de manifestaciones de pinturas que se han registrado en cuevas y aleros. A veces solamente corresponden a un motivo y en otros casos son conjuntos de representaciones que se distribuyen de forma diferencial en sus paredes. En la imagen de la página siguiente vemos algunos de los motivos más característicos representados en la región. En este caso, los diseños proceden del sitio Cueva de Punta del Monte, en Coyhaique Alto. Ahí observamos motivos zoomorfos o representaciones de animales, como la imagen A, las famosas manos en negativo, la imagen B, pisadas de animales, la imagen C, algunas series de puntos y rayas, la imagen D, y dibujos abstractos que ocasionalmente forman representaciones geométricas como las imágenes E y F. También podemos observar en el gráfico con qué frecuencia se presentan estas en las paredes de este sitio en particular. ¿Y de cuándo? Es una pregunta siempre recurrente. ¿De cuándo es el arte rupestre en Aysén? El arte rupestre fue posiblemente parte del acervo cultural de los cazadores-recolectores desde cerca del inicio de su presencia en la región. Como vamos a ver en una imagen siguiente, también en la cueva del río, Cueva de las Manos del río Pedregoso. Pero como las pinturas fueron hechas principalmente con pigmentos minerales, son difíciles de fechar. Sin embargo, su distribución, ubicación, los motivos más comunes y sus características permiten sugerir que la gran mayoría de las manifestaciones provienen del momento cuando la región se empezó a usar de forma más continua. En estas imágenes se muestran los resultados del único análisis a la fecha donde se ha podido efectivamente establecer la data del arte rupestre en la región. Una mano negra en negativo, registrada en la cueva de Punta del Monte, reveló restos orgánicos que permitieron un fechado de carbono 14. El gráfico indica una edad de cerca de 3.000 años de antigüedad para la materia orgánica con la que se elaboró la pintura negra. Esta es la imagen retocada para poder hacer visible a veces lo invisible, ¿no? Los principales colores del arte rupestre y los principales motivos que a veces están deteriorados en las pinturas en la cueva de las Manos del río Pedregoso en Heinemeni. Esta imagen modificada y saturada, ¿no? con un programa de computación, muestra una constelación de tipos de arte rupestre que la asocian estilísticamente con varias regiones de Patagonia. Otras de las manifestaciones culturales recurrentemente estudiadas en la arqueología son los chenques. Todos nosotros conocemos o hemos oído hablar de este tipo de entierro. Son un tipo de entierro humano muy frecuente en Patagonia. Datan de hace 1500 años atrás y se utilizaron por los antiguos grupos hasta hace cerca de 300 años atrás. Consisten, como muchos de nosotros conocemos, en acumulaciones de piedra que se colocaban sobre el cuerpo del difunto, cubriéndolo como parte de la ceremonia fúnebre. No se caracterizan por tener ofrendas, aunque sí se sabe que se llevaban a cabo ocasionalmente fogatas de cremación durante la ceremonia. En Aysén se han excavado chenques en el valle del río Liliuao, en Chile Chico y en las afueras de Puerto Ingeniero Ibáñez. Este último constituye el único catalogado como cementerio por la cantidad de unidades funerarias en el mismo sitio, y la imagen corresponde a este sitio. Y habíamos mencionado la importancia no solo de los objetos, sino del relato generado por la arqueología. El relato que podemos hacer a partir del encuentro, el hallazgo de estos objetos. Y vamos a ejemplificarlo aquí con estos dos materiales encontrados, con estas piezas encontradas en Aysén, que nos hablan de los grandes movimientos y la conectividad entre poblaciones.
Aysén nunca estuvo aislado. Las evidencias arqueológicas confirman que sus habitantes estuvieron conectados con poblaciones distantes a través de lo que se denominan bienes exóticos. Cuando los encontramos, estos bienes denominados exóticos nos indican que los pobladores viajaban grandes distancias y en algún punto intercambiaban elementos de alto valor. Con los elementos materiales probablemente también fluían personas, ideas y formas de hacer. En esta imagen se observan un par de aros denominados o característicos de la zona que se conoce como Diaguita, fechados en 720 años de antigüedad, los que fueron recuperados de chenques del río Ñiroguao. Fueron manufacturados con una aleación de cobre y estaño del altiplano circumpuneño. Junto con ellos también vemos unos fragmentos de cerámica a la derecha, registrados en el sitio Peler I del valle del río Cisnes, cuya decoración es típica de la pampa húmeda de Argentina y que datan de hace 740 años atrás. Ambos de estos objetos podemos encontrarlos y visitarlos en el Museo Regional de Aysén. Y finalmente, ¿qué pasa con todo ese registro asociado a las ocupaciones más cercanas a nosotros, ¿no? Por ejemplo, las de los colonos que llegaron en épocas históricas durante el siglo XX a la región. Aysén tiene un enorme potencial para el estudio de la historia reciente desde una perspectiva arqueológica, especialmente para comprender los procesos de la ocupación estanciera. Los profundos cambios en el uso del territorio fueron repentinos y se pueden ver en el desarrollo de asentamientos más permanentes, la incorporación de plantas exóticas, la ganadería ovina y los incendios para el despeje de tierras. Y esto podemos verlo en distintas actividades, no solamente en la zona, en la estepa, sino también en la costa, ¿no? Y así llegando incluso a poder hacer una arqueología de lo reciente. Las acciones de los seres humanos, que los seres humanos producen manifestaciones materiales, ya sean las basuras que descartamos, objetos de valor que apreciamos o rasgos producidos en los lugares que usamos. Esto ocurre ahora tal y como ocurrió en el pasado, y no hay ninguna razón por la cual la arqueología puede estudiar unas y no las otras. Basta solamente con hacernos preguntas arqueológicas respecto a la forma como actuamos y producimos materiales. Las usamos y las descartamos. En estas imágenes, por ejemplo, hay manifestaciones materiales recientes que podemos estudiar con una mirada arqueológica. Son estructuras livianas, registradas en distintos lugares de la costa y del interior, que se usaron como habitaciones transitorias en el proceso de ejecución de distintas tareas lejos de las residencias permanentes. Arriba a la izquierda, por ejemplo, vemos el sitio Poquitín 3, a la derecha Pelé 4, abajo a la izquierda Canal Cuche 2, abajo a la derecha Barrancas del Cisnes. Todos estos sitios nos muestran el potencial que tiene el estudio de una arqueología de lo actual, no solo para entender el pasado, sino también como medio de entender algunas de las decisiones que como sociedad tomamos al habitar el espacio. Y esta es una de las maneras más cercanas en las que podemos acercar a nuestros estudiantes al estudio del pasado. Empezar por observar las distintas manifestaciones actuales materiales para, desde nuestras propias manifestaciones materiales actuales, entender cuál es la consecuencia, cuál es lo que queda de esas manifestaciones y entender cómo estas consecuencias de lo que nosotros utilizamos, de cómo vivimos, de cómo nos comportamos, cómo usamos nuestro espacio cotidiano, tienen o generan productos que en muy poco tiempo se transforman en nuestro pasado,
¿no? Y cómo si desde ahí nos paramos y empezamos a ver cada vez más hacia atrás y empezamos a ver cómo las manifestaciones de nuestros materiales y las actividades de nuestros padres generaron un producto material, las de nuestros abuelos, y así seguimos siempre pensando hacia atrás, cómo podemos aproximarnos y empezar a ver ese pasado como no algo externo de hace 12.000 años que nos cuesta incluso pensarlo, sino como eso se vuelve mucho más cotidiano y nos apropiamos de ese pasado para entender la importancia que tiene, y la importancia que tiene estudiarlo, no solamente para entenderlo y solamente decir qué pasó hace 12.000, 6.000 o 3.000 años, sino para conocerlo, entenderlo, para entender el presente, conocer este pasado para entender el presente y poder actuar y tomar decisiones sobre nuestro futuro. Y la única manera también de hacer esto no solamente es entusiasmarse e interesarse por este pasado y entenderlo como propio, sino también protegerlo. La importancia de la protección del patrimonio. La protección del patrimonio, si bien de manera, digamos, si nos atenemos a lo legal, está protegida por ley. Los sitios arqueológicos, ¿no? Constituyen un bien material que pertenece al Estado y que está resguardado por la ley 17.288, que indica que todo material arqueológico debe ser protegido y conservado para la posteridad, y como tal el patrimonio nos pertenece a todos, pero a nadie en particular. Es importante que solo la acción de todos y cada uno de nosotros y nuestra actitud hacia este patrimonio hacen que se preserve. Y en la medida en que se preserve, vamos a poder conocerlo. Y en la medida en que lo conozcamos, vamos a sentirlo como propio. Y con esto me gustaría cerrar agradeciéndoles la atención, quedando totalmente abierta a las preguntas que tengamos para nuestro segundo encuentro, y sobre todo fomentar la conversación y la discusión de todos estos aspectos que van más allá de los materiales en sí mismos. Muchas gracias.